Mira, nosotros nos dedicamos a la industria alimenticia, fabricamos chocolate. Y uno de los problemas que teníamos con el compresor es que era un equipo ya muy viejito y nos complicaba mucho. Algunas refacciones como el filtro separador tenía que ser hechizo y algunas otras refacciones de planta no las tenían, ni siquiera importadas. Era un consumo energético muy grande porque el motor que tenía ese compresor era de 40 caballos. Aún así teníamos problemas con el caudal. Las máquinas embolsadoras variaban mucho en el peso. Entonces eso nos causaba mucho problema, aunque tratábamos de solucionarlo. A veces teníamos tal vez 1 o 2 paros a la semana, algunos leves de algunos un par de horas, pero sí llegamos a tener algunos paros importantes porque el motor se dañó. Utilizábamos otro equipo que es más pequeño, es un equipo de 25 caballos, como respaldo pues nos estaba funcionando. Y así nos veníamos alternando. Bueno, el ruido que teníamos con el otro compresor era bastante fuerte. No podíamos tener una conversación aquí. Este es el cuarto donde tenemos los compresores. Originalmente teníamos esa ventana para disimular un poco el ruido. A veces tenemos que empezar a trabajar desde las 6 de la mañana o las 4 de la mañana. Y obviamente al estar todo silencio, el ruido era bastante duro. Sí tuvimos varias quejas de algunos vecinos. Vimos primeramente la propuesta técnica, la atención de todos los que estuvieron implicados, desde el ingeniero que nos hizo la propuesta, la venta. Vinieron, hicieron un estudio del caudal que necesitamos, un equipo de cabina acústica, menores decibeles en el ruido, en donde veíamos que con ese teníamos una oportunidad de tener menor consumo energético y una estabilidad en nuestro caudal para que nuestras máquinas embolsadoras estuvieran siempre en el peso correcto. Y ahí se determinó que el de 15 no era suficiente por los crecimientos que pretendíamos. Vimos que lo ideal era que fueran uno de 25 y fue el que se pudo adquirir. Los técnicos que vinieron a hacer el arranque, la instrucción que nos dio, las capacitaciones que nos dieron, sí recomiendo que puedan hacer un cambio. Vale la pena, es una inversión. Para empezar, la capacidad es menor de motor. Es de 25 a 40, es mucha la diferencia. El pago de CFE pues disminuyó considerablemente. La eficiencia de este equipo nos permite tener esos ahorros. Ahorramos también en el tema de los servicios que han venido en tiempo y forma a darle solución y no hemos tenido realmente paros o algunas pérdidas por hacerle alguna reparación o algún servicio al equipo. Tenemos estabilidad en nuestros pesos en la máquina. Estamos viendo que ha funcionado bien el equipo. Que si yo empiezo a ver los costos, entonces realmente lo que hemos pagado de reparaciones de ese equipo y lo que costó, prácticamente es el costo de este nuevo. Entonces la verdad es que esa fue una de las razones que motivó a que la parte directiva autorizara la compra del equipo. Ahorita desde que tenemos pues no tenemos ningún equipo de respaldo. De hecho pensamos en adquirir más adelante algún otro equipo. Llevamos más de medio año con el equipo y no hemos tenido absolutamente ningún problema. No tenemos problema de ruido. El tema de este compresor es completamente silencioso. Hoy empezaron a las 4 de la mañana. De hecho ahorita está trabajando el compresor que compramos aquí con ustedes, ITSA. 100% lo recomiendo.